Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal, y en esta ocasión les hablaré sobre Yahvé, un tema quizás un poco picante, o sea, para algunos les resultará un poco sensible, pero bueno, me voy a enfocar desde el punto de vista de que Yahvé bien pudo ser o sería un extraterrestre, ¿no? Y cómo actuó con su pueblo elegido, el pueblo hebreo, para liberarlo del yugo de Egipto o de Kemet. Y bueno, del faraón Ramsés II, al enviarle esas plagas como para leccionarlo, y bueno, que deje libre al pueblo hebreo, ¿no? Que serían, bueno, como los esclavos en Egipto, y que algunos, o sea, históricamente, ya no bíblicamente, sino históricamente, dicen que así no era. Pero bueno, o sea, como que tenían un sueldo, como que eran más bien trabajadores. Pero bueno, ese será otro tema a investigar por ustedes, lo histórico y en este caso lo bíblico, a lo que me voy a referir. Cómo se manifestaba Yahvé mediante esas plagas como un dios monoteísta, dios entre comillas, ¿no? O sea, monoteísta, bueno, se enfrenta a todo el panteón de dioses egipcios mediante esas plagas que enviaba cada una a un dios en particular, terminando por la terrible Sekhmet. Y bueno, ¿no? Con el ángeles y la muerte que envía para llevarse a los primogénitos de Egipto, haciendo alusión también a lo que había hecho previamente, años atrás, el faraón Seti I, padre de Ramsés II, y con los primogénitos hebreos, ¿no? O sea, en relación para que no se reproduzcan tanto. Entonces, bueno, Seti toma esa decisión y luego a Ramsés II le toca sufrir las plagas. Entonces también nos da que pensar por qué los dioses egipcios, estos dioses de Sirio, y también esa presencia de Orión en Egipto, no se manifestó nuevamente, ¿no? O sea, ya que bueno, este dios invisible al que no se podía tocar, solo lo escuchaban, ¿no? En el caso de Moisés. Bueno, en el caso de los egipcios sí necesitaban ver y tocar a sus dioses, y por ende eran considerados idólatras por parte del pueblo hebreo. Pero bueno, ¿por qué no se manifestaron? O sea, ¿por qué no defendieron a los suyos? Quizás por una orden de una supuesta confederación. Eso también es otro tema que nos deja pensando, pero ahora trataremos, como dije, Yahvé. ¿Era Yahvé un extraterrestre? Éxodo 13, 21, 22. E iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Si se compara con los textos ufológicos en la actualidad, resultará particularmente similar a los no identificados en forma de nube, cuando no son realmente eso, nubes, como efecto camuflaje. Yahvé iría en una nave escrita como una columna muy propia a las descripciones, ¿no?, de las llamadas naves nodrizas o cilindros de nuestra época. De ellas saldrían potentes focos de luz. Éxodo 14, 19, 20. Se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas por una parte, y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. En este pasaje se describe el momento en que los dos objetos guían al pueblo de Israel, incluso lo protegen, una con forma de columna y otra con forma de disco, una en la vanguardia y otra en la retaguardia, como si de una disposición militar en escolta se tratara. Estas luces y misteriosos objetos protegieron a los judíos del avance y ataque egipcio. Éxodo 24, 15, 18. Subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés del medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte y permaneció Moisés, bueno, en el monte 40 días y 40 noches. En este pasaje se describe como algo a una nave, ¿no? Se posa sobre el monte Sinaí, desciende sobre él e incrementa la luz que emite. Moisés accede a la nave y es transportado hasta la cumbre del monte, donde permanece por un largo periodo de tiempo. Eso, bueno, ¿no?, también nos lleva a pensar un poco, como les decía, ¿no?, en que era, bueno, no Yahvé propiamente dicho, si era un extraterrestre, y evidentemente no estaría solo, ¿no?, si eran dos naves, como, bueno, se escribe acá. Y también vamos a ver un poco, ¿no?, la parte en cuando Moisés, o sea, separa el Mar Rojo. ¿Cómo separó Moisés, como les decía, las aguas del Mar Rojo?
Y bien, el paso del pueblo de Israel entre las aguas del Mar Rojo, guiados por Moisés, es uno de esos episodios épicos que más asombran y cuestionan a los científicos que se preguntan cómo se pudo realizar. ¿Estamos ante un nuevo pasaje legendario o esconde alguna verdad todo ello? Entre las brumas de la leyenda y la realidad, este pasaje es uno de los momentos más brillantes que narra la Biblia, porque sirvió para liberar al pueblo hebreo del yugo egipcio y ahogar a las huestes faraónicas que los perseguían. Fue el triunfo del bien, fue el día del nacimiento del pueblo de Israel. Y la mejor crónica de aquellos hechos la encontramos en el Éxodo 13:15 en el Antiguo Testamento. En el Éxodo 14:5-31 se nos narra: cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel había huido, el faraón y su gente dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a los israelitas y ya no serán nuestros servidores. El faraón entonces hizo preparar su carro y partió con su tropa. Tomó 600 carros, todos los carros de Egipto, junto con sus guerreros. Así el faraón habría decidido perseguir a Moisés y a los hebreos con un ejército ligero. Los egipcios, es decir, todos los carros, los caballos, los jinetes y el ejército del faraón los persiguieron y los alcanzaron junto al mar. Al llegar a orillas del Mar Rojo, el ejército egipcio había alcanzado a los israelitas. Al ver el faraón, detrás de ellos los israelitas sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Pero Moisés dijo al pueblo: no se asusten, quédense tranquilos y vean cómo Yahvé los salva hoy. Miren esos egipcios a los que nunca más volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Moisés está seguro de la victoria sobre los egipcios, se sabe ganador y además sabe que goza del favor divino. Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por el medio sin mojarse, le dice Yahvé a Moisés. Yo, mientras tanto, haré que los egipcios salgan a perseguirlos a ustedes. Este momento es el culmen del Éxodo, justo cuando Moisés toca con su báculo las aguas del Mar Rojo y éstas comienzan a retirarse. El ángel de Yahvé que iba delante del ejército de Israel cambió de lugar y se puso atrás. También la columna de nube que iba adelante se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube fue para unos tinieblas y para otros luz en la noche, y no permitió que se acercaran los unos a los otros durante la noche. En este momento también aparecen las típicas nubes o torbellinos que preceden al poder de Dios y que protegían al pueblo de Israel. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a la izquierda y a la derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. El mar se retiró y dejó un pasillo por el que se podía cruzar, como si el agua en ese punto se hubiera evaporado. El pueblo elegido cruzó y tras ellos las tropas egipcias. A la madrugada miró Yahvé a través de la columna de fuego y humo hacia el campamento de los egipcios y sembró allí la confusión. Yahvé atascó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos porque Yahvé pelea a favor de Israel y contra nosotros. Parece que las tropas egipcias acamparon, serían sorprendente, ¿no?, en el pasillo creado por las aguas, y que las ruedas quedaron varadas en el lodo creado. Así quedaron inmovilizados. En la Biblia, ¿no?, lo que dice. Pero Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su lugar, de modo que los egipcios, al querer huir, se toparon con el mar. Así arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar, persiguiéndolos no se escapó ni uno solo. Pero los israelitas pasaron sin mojarse por el medio del mar, las aguas les hicieron de murallas a derecha e izquierda. Aquel día libró a Israel del poder de los egipcios. Israel contempló a los egipcios muertos en la orilla del mar, y al ver las maravillas que hizo Yahvé, el pueblo creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Las aguas volvieron a su cauce normal, y dentro del pasillo permanecían las tropas egipcias que vieron cómo las aguas se echaban sobre ellos y muchos perecían. Las armaduras pesadas, la violencia de las aguas o no saber nadar hicieron el resto. Si esto no es una intervención extraterrestre, ¿qué es? O sea, porque también nos lleva a pensar, cuando se marcaban las puertas, que a mí particularmente es algo que me sorprende, ¿no? O sea, como en varios pasajes de la Biblia, cuando Yahvé le pide a los suyos determinadas cosas, bueno, o sea, ¿qué Dios es? Porque alguien que pide sangre, alguien que pide que sacrifiquen a un animal, es un buen Dios. Y me van a decir, y bueno, los egipcios también lo hacían. Los egipcios respetaban bastante a los animales, o sea, sabían que dentro de los animales habitaba el espíritu de Amón. Como pasa cuando Yahvé pide que sacrifiquen corderos para salvar a los primogénitos israelíes, ¿no? Los primogénitos de Egipto,
que era, bueno, donde también, o sea, se encontraban los israelíes obviamente viviendo. Y bueno, les dicen, sacrifiquen, bueno, a ese animal que tiene que tener 1 año, o sea, les da todas las especificaciones, tienen que comer su carne y si sobra algo, tiene que ser quemado totalmente y con su sangre pintar los umbrales de la casa para que cuando envíe la última plaga, el ángel de la muerte siga de largo. Entonces, como digo, un Dios que pide sangre, a través de las mitologías, a través de la historia, hubieron muchos dioses sangrientos. Hoy sabemos que esos dioses eran más bien inteligencias superiores, eran quizás extraterrestres, ¿no? Obviamente en muchos casos, y sí pedían sacrificios. En algunos casos no, y eran los humanos los que, para agradar a los dioses, hacían sacrificios. Pero aquellos dioses que pedían sangre, ¿qué dioses son? Muy positivos, evidentemente no. Así que pensemos un poco en eso, y también en este pueblo de contacto, como diría Salvador Freixedo, con el pueblo hebreo, que, bueno, evidentemente es un pueblo de contacto y contacto con ese Dios al que no podía ver o tocar y en algunos casos podía sentir por esa fe que ellos tenían en él, que también en muchos casos les enviaba pruebas muy duras, como cuando manda a Moisés junto a algunos líderes de su pueblo a buscar agua, ¿no? Ese agua entre las piedras, ¿no? Y brotó agua entre las piedras. Y mientras tanto su campamento era atacado. O sea, en el campamento habían quedado mujeres, niños y ancianos. ¿Ese Dios no previó eso? Entonces, bueno, tratemos cuando pensemos en dioses de también ser bastante objetivos al respecto. Si para nosotros son buenos o no, no lo son y son bastante sanguinarios. Que estén muy bien por el momento, eso era algo que quería hablar acerca de este tema que me interesaba bastante. Y bueno, disfruten el día y será hasta el próximo video. Adiós.